Hola, este es mi proyecto de didáctica, en el que les voy a explicar momentos y elementos didácticos mientras les cuento una perspectiva didáctica. Mi nombre es Geraldine Solís Aguilar, soy del grupo 1103. Este proyecto es para la materia de didáctica general 1 y el nombre de mi profesora es Beatriz Antonia Gaspar Salinas. Bueno, como les decía, les voy a contar una perspectiva didáctica, pero ¿a qué me refiero con esto? En pocas palabras, les voy a hablar sobre una de mis clases de sexto semestre de la materia de biología y voy a ir resaltando los momentos y elementos didácticos que mi profesor utilizó en esa clase. Y pues, les voy a empezar a contar. Eran mediados de sexto semestre en mi CCH y recuerdo que esa clase en específico era una práctica de laboratorio y era un miércoles. No sé por qué esa vez fue miércoles y las prácticas de laboratorio las hacíamos los viernes, pero cuando hacíamos prácticas de laboratorio, abordábamos como las clases de teoría que habíamos visto anteriormente. Y me acuerdo que ese día, pues yo llegué con mis amigas, nos sentamos, saludamos al profe y vimos que estaba preparando algunas cosas, estaba conectando un proyector y estaba sacando frascos de vidrio con animales en formol y fósiles que íbamos a ocupar. Me acuerdo que lo sacaba de un como armario. Es que no sé qué era. Era como, eran como dos saloncitos que estaban entre los laboratorios. Y de ahí nos prestaban los materiales que íbamos a ocupar para las prácticas. O en el, bueno, es que estaban como en dos. En uno nos prestaban los materiales y en el otro el profe tenía como muchas cosas bien curiositas. Y, y así. Y bueno, después de eso, el profe esperó a que la mayoría del grupo llegara y nos sentáramos por equipo en nuestras mesas. Y bueno, ya después de eso empezó la clase. Las clases de prácticas de laboratorio, el profe siempre hacía una presentación en PowerPoint y la presentaba así muy brevemente a todo el grupo. Y bueno, esas presentaciones contenían como teoría acerca del tema que en esa clase fue la clasificación de organismos y objetos. Y bueno, con su presentación nos dio como un pequeño resumen de lo que habíamos visto en clases anteriores, que fue cuáles eran los reinos, el filum, la familia y etcétera, etcétera. Y ya después de ese breve resumen pasaba a diapositivas con las indicaciones para la práctica, que describían lo que íbamos a hacer, los materiales que teníamos que pedir y el formato de la práctica que después nos entregaba impreso. Y ya terminando la presentación, que les digo era muy breve, el profesor nos repartía las hojas con el formato de la práctica y dos de los integrantes tenían que ir a solicitar el material para realizar la práctica. Y en esa ocasión recuerdo que fue un microscopio, pinzas, charola y una lupa. Ya después de ponernos de acuerdo de quién iba a pedir el material y quién lo iba a acompañar al otro y así, eh, nos pusimos a ver el formato de la práctica y al principio traía como información de el, las clasificaciones, las familias, el filum, esas cosas. Después tenía indicaciones para la práctica y en otra hoja tenía una tabla en la que teníamos que clasificar como todos los objetos y los animales de forma que había puesto en la mesa al centro y así. Esa práctica de laboratorio consistía en tomar 10 frascos, bueno, 10 cosas entre objetos y frascos ubicados al centro del salón en una mesa que, bueno, los frascos tenían como animales en formol y los objetos eran fósiles. Y bueno, los cuales teníamos que observar y clasificar en la tabla que ya les mencioné de las hojas. Y ya pues tomamos los 10 objetos entre frascos y fósiles y uno por uno hicimos el mismo procedimiento. Observamos primero con la lupa, después con el microscopio
y así examinando y comparando con la información que teníamos para así poder darles un lugar en la tabla y completar la información. Recuerdo que observamos un fósil de una hoja de un árbol, una lagartija, piedras de minerales, un fósil de caracol, un escarabajo, una chinche y entre otros que no recuerdo bien. Y bueno, todos los clasificamos y completamos con la información que creímos pues era la correcta. Y después de completar la tabla, que era como la actividad principal de esa práctica de laboratorio, contestamos preguntas referentes como a ese tema de, de dónde venía, no, de qué familia era la lagartija o el filum de otro animal y así. Y después de esas preguntas había otro apartado de preguntas, pero esas eran como más referentes a la práctica, que eran como eh, qué nos había parecido, qué se nos facilitó, qué se nos dificultó y cosas así. Y ya por último, realizamos una autoevaluación del desempeño de los integrantes del equipo que habían realizado esa práctica. Y, y ya, esto es lo que recuerdo de esa clase. Terminamos ajá, el formato lo llenamos todo, pusimos nuestros nombres, y lo entregamos, y pues terminó la clase y ya todos nos fuimos felices y contentos. Y bueno, ahora ya que les conté mi perspectiva didáctica, voy a mencionar los elementos didácticos. Está presente el del alumno, que es la persona clave del quehacer pedagógico y es como el centro del aprendizaje. Y está presente en la perspectiva didáctica de la que les hablé. Y bueno, también está el profesor, que básicamente sirve como un orientador o como un guía de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También está presente en mi perspectiva didáctica. Otro elemento didáctico es el objetivo, y que es el que orienta el proceso educativo. Y bueno, existen dos, generales y específicos. Los generales pueden ser del sistema educativo, la institución, de un grado o de una asignatura, y los específicos son aquellos que se pueden lograr a un corto plazo, como los que se proponen lograr en una hora de clase. Y un ejemplo del objetivo podría ser que, bueno, yo recuerdo mucho que en los libros de texto de la primaria y secundaria, son esas palabras, esos textos que siempre te saltas, que dicen objetivo de la actividad, ¿no? Objetivo de tal. Y bueno, el objetivo también estaba presente en el formato de la práctica que nos dio nuestro profesor. Y bueno, los últimos tres elementos didácticos no están tan presentes en mi perspectiva didáctica, sino que están como más detrás. Son como la base. Y bueno, uno es la materia, que la materia es el contenido de la enseñanza. Y a través de ella se alcanzan los objetivos de la escuela. Otro elemento son los métodos y técnicas de enseñanza. Tanto métodos y técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más próximo posible a la manera de aprender de los alumnos. En el caso de mi perspectiva didáctica, mi profe sí ponía atención en cómo nosotros como poníamos atención y en cómo se nos quedaba la información. Por eso hacía las prácticas, para hacer más dinámicas las cosas y reforzar lo que habíamos visto anteriormente, porque sabía que si nos daba la pura teoría, pues no íbamos a aprender nada. Y sus clases eran muy dinámicas por eso. Y bueno, el último elemento didáctico es el medio geográfico, económico, cultural y social. Este es indispensable, para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente. Este considera el medio donde funciona la escuela y para ajustarse a los otros tres, al medio económico, cultural y social. Por eso es fundamental. Y bueno, creo que ya no tengo más que decir. Ah,
Muchas gracias por su atención, eso es todo de mi parte y y ya, los dejo, me bye.